Hermanos, qué bendición esta noche, como decíamos, de verdad estamos muy contentos por este privilegio que Dios nos da. Quiero que me acompañen al libro de Romanos. Comenzamos el miércoles pasado a ver unos versículos aquí en Romanos capítulo 12, unos versículos que realmente han hecho meollo en mi vida, han hablado mucho a mi corazón, de verdad, de la vida cristiana. Así que capítulo 12 de Romanos, amados hermanos. Romanos 12, el apóstol Pablo hablando a la iglesia allá en Roma. Dice el versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. La Biblia de las Américas dice, no os adaptéis a este siglo, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, aceptable y perfecta. Hermanos, el deseo de Pablo, decíamos, es que Dios quiere que renovemos nuestras mentes y que seamos transformados para que conozcamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Dice que es buena, agradable y perfecta para usted y para mí. Y decíamos que cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de la primera voluntad y vamos a hablar de la segunda voluntad. Pero la primera voluntad tiene que ver que la voluntad de Dios se refiere al plan soberano de Dios. Un plan de Dios que ni usted ni yo podemos cambiar. Un plan de Dios, Dios trazó una historia para su vida y nadie la va a cambiar. Desde antes Él ya había predeterminado, había determinado todas las cosas que iban a acontecer. Él sabía que cuando Jesús nació en esta tierra, Él sabía que iba a ir a la cruz, porque ese era el fin de Jesús, ir a la cruz, morir por nuestros pecados. Él ya conocía todo eso que iba a suceder, conocía lo que le pasó a Israel. Entonces, Dios tiene trazado un plan para nosotros y Él lo va a cumplir en usted y en mí. Y lo mencionábamos el domingo pasado. Él trazó una historia en su vida y va a suceder. Yo les decía, ¿cuántos aceptamos el plan de Dios para nuestras vidas? Al final, decíamos el jueves, y orábamos al Señor, de verdad poder estar en su presencia y aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Yo le decía a un hermano ahora, Dios nos hizo salvadoreños y no nos guste, Dios quiso que fuéramos guanacos. Amén. Así que usted es san salvadoreño, santaneco, aunque los santanecos dicen que son 2 veces perfectos, ¿verdad? Así que usted ya sabe por qué. Así que los que son de San Salvador nos tienen envidia por eso, porque somos perfectos. Nosotros somos 3 veces perfectos, hermanos, santanecos, fascistas y hijos de Dios. Amén. No, eso es para que yo agarre ya más ganas de hablar, hermano, porque si no al principio estoy así con miedo, ¿qué digo, qué no digo? Pero hermanos, veamos la segunda voluntad de Dios para nuestras vidas. La segunda voluntad de Dios, en esa sí vamos a intervenir nosotros. Y es una voluntad que está relacionada con los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos de Dios. Dios ha determinado una cosa y en la cual nosotros no podemos cambiar ni actuar. Pero Dios nos ha dado otra voluntad a cada uno de nosotros y depende de 2 mandamientos y de lo que nosotros podemos hacer. Decir, ¿lo hago o no lo hago? Tiene que ver eso con los mandamientos. De aquello de decir, esto no lo hago, esto sí lo hago. Y hay una voluntad, hermanos, y esa queremos ver esta noche. Veamos Mateo, yo lo leí la vez pasada, pero quiero leerlo. Estamos hablando de la voluntad de Dios que es buena, perfecta, agradable. Mire, Mateo capítulo 7. Señor nos ayude. Vamos, Mateo capítulo 7. Y en el versículo 21. Dice el Señor aquí estos versículos, amados hermanos, dice el versículo 21. No todo el que dice Señor, Señor, oiga bien, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una voluntad que nosotros no podemos hacer nada, que es la voluntad de Dios. Pero en esta voluntad, amados hermanos, el Señor está diciendo que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, solo aquel que hace. Y de eso estamos hablando, hacer la voluntad de Dios.
Entonces, decir que hay una voluntad que nosotros debemos de cumplir y que está en nuestra mano hacerla, hay que hacerla. Pero hermanos, hay una voluntad que Dios, dijimos, ya está determinada. Lo que pasó, por ejemplo, Jesús fue a la cruz y eso tenía que pasar y ya pasó. Pero esta voluntad en la que nosotros intervenimos, está diciendo Jesús, todo aquel que diga, no todo aquel que diga Señor, Señor, sino aquel que conoce y hace mi voluntad. Y comenzamos a preguntarnos, el que hace y conoce mi voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿conocemos y hacemos la voluntad de Dios? Porque hermanos, hay una voluntad que nosotros debemos de cumplir y que está en nuestra mano hacerla o no hacerla. Por ejemplo, Dios ha dicho, ama a tu prójimo. ¿Está amando usted a su prójimo? Esa es la voluntad de Dios. Ama a tu prójimo. A veces no lo amamos. Esa voluntad depende de su reacción, esa voluntad depende de su respuesta. ¿Sí o no? Dios ha dicho orar sin cesar. Estamos orando mucho. Dios ha dicho orar sin cesar por medio del apóstol Pablo. Estamos orando mucho, hermanos. Esa es una voluntad de Dios. Él ha dicho ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Está predicando el evangelio usted? Usted, el que se sienta a la par con usted en el bus, le está hablando de Cristo. El que con usted trabaja, le está hablando de Cristo. Ir y predicar, esa es la voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Porque aquí todos nos vemos bien lindos, mire. Es que aquí todos somos espirituales. Pero la voluntad de Dios sí, dice, no dejéis de congregados como muchos tienen por costumbre, porque muchos no se congregan, una vez al mes vienen. Pero la voluntad de Dios es que usted se congregue. Esta iglesia y las iglesias de Oasis, voy a decir, nos congregamos solo 2 veces a la semana, no sé si aquí hacen cultos 3 o 4 veces a la semana. ¿Sabe cuál fue el principal énfasis? A mí nunca se me olvidó lo que el pastor Mauricio nos enseñó cuando éramos jóvenes, hace 30 años. ¿Por qué solo hacíamos 2 cultos en la semana? Hacíamos culto los días miércoles y los días domingos, porque los demás días, decía el hermano, dediquémoslo a la familia. Pasamos todo el día afanados trabajando y en la noche queremos pasar en la iglesia. No, dediquemos a nuestra familia. Esa es la voluntad de Dios. Mi primer ministerio es mi familia, después la iglesia. Su primer ministerio es la familia. Esa es la voluntad de Dios. Así decía el Señor. Por eso nosotros nos congregamos 2 veces a la semana. Y fíjense que cuesta venir los 2 días a la semana, ¿verdad? Hay una y 500,000 excusas y trabas que todos tenemos. Bueno, no voy a hablar de ejemplos porque no quiero poner ejemplos. Pero hermanos, lo que está diciendo ahí el Señor, esa es la voluntad del Señor. Mire, Él ha dicho, perdona 70 veces. ¿Cuánto será perdonar? Así dice, perdona 70 veces 7. ¿Cuánto será poner 70 veces 7? Alguien que son ingenieros, arquitectos, ¿cuánto se leería ese número? La Biblia dice, perdona a tu hermano 70 veces 7. Hay algunos que todavía tenemos rencores con otros. No hemos podido perdonar. Y venimos a la iglesia y estamos pensando, es que lo que me hizo mi mamá, lo que me hizo mi papá, lo que me hizo mi hijo, y ni siquiera podemos alabar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no hemos perdonado. Y la voluntad de Dios es, perdona 70 veces 7. Mire, o sea, lo que estoy diciendo, hemos hablado de la voluntad soberana de Dios, que no podemos cambiarla, pero hay una voluntad que Dios nos ha dado y que nosotros vamos a responder sí o no, si lo hago o no lo hago. Primera Tesalonicenses capítulo 4, vamos a Primera Tesalonicenses capítulo 4. Primera Tesalonicenses es un libro muy especial, muy lindo, habla del caminar del cristiano, de la vida normal del creyente. Primera Tesalonicenses capítulo 4, mire, versículo 3. Dice que, mire, pues la voluntad de Dios, en la otra versión dice, pues esta es la voluntad de Dios. Y esta es, mire, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. En la Biblia de las Américas dice que os apartéis de toda inmoralidad sexual.
Dice Pablo, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, la voluntad de Dios es que busquemos toda la santificación, que os abstengáis de fornicación, o sea, de inmoralidad sexual. Y esta voluntad está en nuestras manos. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, ¿qué está haciendo usted por su santificación? Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de toda inmoralidad sexual. Imagínense, lo dice la palabra, la voluntad de Dios. Y que os abstengáis. Dice, ¿cuántos de ustedes, hermanos, conociendo esto, cuántos de nosotros, voy a decirlo así, conociendo que Dios está diciendo que la voluntad de Él es que busquemos la santificación, cuántos de nosotros hemos caído en pornografía, en fornicación, en adulterio, sabiendo que nos está diciendo que busquemos la santificación? Y entonces cuando nos enfrentamos a esas cosas, ¿cuál es nuestra respuesta? Esta la voy a pasar. No, esta me la voy a saltar. Señor, tú sabes que yo soy pecador. Tú me perdonas y me salto esa. Sabiendo que Dios está buscando nuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, dice allí. Mire, capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, mire, otra voluntad de Dios, capítulo 5, versículo 18. Mire, versículo 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros. La voluntad de Dios en Cristo Jesús es que demos gracias en todo. Pero hermanos, seamos sinceros, ¿cuántas veces nos hemos quejado? ¿Cuántas veces hemos reclamado a Dios por la vida que tenemos? ¿Cuántas veces hemos murmurado contra Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a aquel hermano? ¿Cuántas veces no estamos contentos con lo que tenemos porque vemos cosas que no tenemos y las queremos? Muchas veces hemos reclamado, y la voluntad de Dios es que demos gracias por todo y en todo. Esa es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Pero a veces ponemos los ojos en otras cosas y por eso no damos gracias a Dios. Esta es la voluntad de Dios para vosotros, decía aquí el apóstol Pablo, que deis gracias en todos. Hermanos, eso depende de su respuesta y de mi respuesta. Comió frijolitos, decíamos, dele gracias al Señor. Comió tortita tostadita. Bueno, usted ya no hace tortillas tostaditas, yo las hacía, miren, las ponía hacía un volado así, de una tira de café, metía la tortilla, prendíamos huevo en el suelo y ahí metíamos la tortilla. Señor, gracias por esta tortillita que me voy a comer. Si ahora ni se quema usted, antes la gente se quemaba, fíjate. Usted tiene cocina de gas y algunos hasta eléctrica tiene. A otro le tengo que ir a comprar a la tienda, a la tortillería. Y gracias a Dios por las hermanas que venden tortillas. Dele gracias a Dios por esas hermanas, porque si ya no vendían tortillas, usted no comiera. Dice, la voluntad de Dios es que demos gracias en todo. ¿Está dando gracias a usted en todo? ¿Le da gracias a Dios porque es salvadoreño guanaco? ¿O dice, ¿por qué no soy gringo? Porque si fuera gringo se hubiera muerto y estuviera en el infierno. Si usted hubiera sido gringo no hubiera conocido al Señor. Pero Dios dijo, yo voy a hacer que Alex conozca al Señor en El Salvador, y aunque sea un chele, ya no parezco chele, antes me decían chele cuca macarrón cuando estaba bicho, porque era bien chele. Me decían también, ¿cómo me decían? Vara de cohete, ¿cómo llaman esas varas que las tiran? Era bien seco. ¿Verdad? Ya no me dicen vara de cohete, me dicen panzón. Hay que hacer ejercicio, hermano. Yo le digo a los hermanos que yo corro todos los días de Santana a Sonsonate y de Sonsonate a Santa Ana. Pero hay que hacer ejercicio, un poquito. Pero la voluntad de Dios, amados hermanos, es que demos gracias en todo. Para eso el Señor quiere, hermanos. Y no es que, porque lo que estamos leyendo en estos versículos pareciera que tenemos que ganarnos la salvación haciendo la voluntad de Dios. Pero lo que vemos en toda la Biblia es algo parecido, es algo muy diferente, Es que, hermanos, una de las pruebas y las evidencias de que una persona es salva
es que hace la voluntad de Dios. Una evidencia de un cristiano verdadero, un nacido de nuevo, es aquel que hace la voluntad de Dios porque la conoce. Y este hace la voluntad de Dios. Si yo sé que Dios me ha dicho que esta es la voluntad, que esta es mi voluntad de darle gracias en todo, entonces ¿qué debo hacer yo? Voy a ponerme a orar, voy a ayunar, voy a buscar a Dios para ser una persona agradecida. Si Dios me ha dicho que la voluntad de Él es mi santificación, que me aparte de toda inmoralidad sexual, voy a orar, voy a ayunar, voy a clamar a Dios para acabar con toda inmoralidad sexual. Ese es el verdadero creyente que está luchando, orando, pidiéndole al Señor que lo cambie, que lo transforme para hacer la voluntad de Dios. No es que me quiera ganar la salvación. Voy a mostrar que soy un nacido de nuevo, que soy una nueva criatura, que Cristo vive en mí, que el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Hermanos, hay dos tipos de creyentes. Los que siguen pecando y dicen, no, como todos son pecadores. Yo oí una frase así, yo lo oí de una persona. Hay dos tipos de creyentes. Los que dicen, como todos pecamos, no hay problema, todos pecan, me dijo. Todos pecamos. Todos somos pecadores. Pero el nacido de nuevo, hay una diferencia. El nacido de nuevo no practica el pecado. Amén. El nacido de nuevo no practica el pecado. Dice, sí, yo soy pecador, soy un pecador, pero Dios está haciendo una obra especial en mi vida. Ya no soy esclavo del pecado, soy una nueva criatura. Y la voluntad de Dios es que yo no peque. Y oro, ayuno, busco al Señor para no pecar. Ese es el verdadero cristiano. Lucha, mire, esa lucha no es de cuando recibió a Cristo, es de todos los días de su vida. El verdadero hijo de Dios, para hacer la voluntad de Dios, pelea todos los días, hermano. Lucha contra su peor enemigo, que es uno mismo. Si cuando nos vemos en el espejo nos creemos la divina garza y decimos, no hay otro como yo. Mi esposa, si es que esta mi esposa, no se puede encontrar mejor tesoro que yo. Y nos creemos. Pero qué lindo es verse al esposo y decir, Señor, qué pecador soy. Pero yo este día te quiero agradar, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Así es, hermano, ese es el caminar del creyente, esa es la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta que yo les decía al principio es, que tenemos que hacernos es, cuando está hablando de hacer la voluntad de Dios que es perfecta, que es agradable, cuando Pablo dice que conozcáis cuál es la voluntad de Dios, ¿a qué voluntad se está refiriendo Dios? ¿Se refiere a esa voluntad de Dios soberana que nadie puede cambiar? ¿O se refiere a sus 10 mandamientos? Yo creo que se refiere a los 10 mandamientos. Le voy a decir por qué. Dios no tiene mucho interés en que sepamos los misterios y los secretos futuros de nuestra vida. Dios no tiene interés que usted sepa qué va a pasarle mañana. Dios quiere que usted haga la voluntad de Dios, eso sí. Hay una voluntad de Dios que nadie puede cambiar. Mire, vamos a Deuteronomio para que entendamos ese versículo, esa cosa. Deuteronomio es capítulo 29. Vamos a Deuteronomio, capítulo 29, creo que no hemos llegado todavía ahí en la lectura bíblica. Deuteronomio capítulo 29, y mire el mismo versículo 29. Dios no tiene mucho interés en darnos muchos datos del futuro. Mire, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. O sea, hay cosas que solo son de Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, y para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, Dios no está interesado. Él no está interesado en que conozcamos nuestro futuro, qué va a pasar con nosotros. Imagínense que a mí me dijeran, Alex, el 20 de agosto del 2019 te vas a morir.
Ay, a mí me dicen ahorita, a mi entrada, yo caigo en shock. O yo voy al control del doctor y me dice, mira, tenés cáncer, te quedan 6 meses de vida. ¿Qué haría usted? Yo entro en shock, usted estaría en shock. Algunos hasta se van de la iglesia. Es que Dios no me quiere. O imagínense que Dios le mandara una carta a usted y le dice, mira Alex, te mando una carta de tu futuro. Y te voy a decir el año, el mes y el día en que vas a morir. Es más, vas a morir aplastado por un bus. ¿Qué haría usted? Yo, si Dios me diera eso a mí, yo le dijera, Señor, bueno, dije tal fecha, tal día, tal hora. Ese día yo no salgo de mi casa y me acuesto en mi cama. Pero hermano, si la voluntad de Dios es que yo muera ese día, el bus se va a meter a mi casa y me va a llevar. Porque si ese día puso Dios que me iba a morir, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero si la voluntad de Dios era esa, nadie la va a cambiar. ¿Amén? Pero a Dios no le interesa que sepamos nuestro futuro, porque el plan de Dios ya está hecho. Ahí viene gente diciendo, ay, los muchachos, ve con quién me voy a casar, cuál es la ideal, cuál es el ideal para mí. ¿Quién será mi ayuda idónea que Dios me va a preparar? Eso nadie lo sabe. Jóvenes, ¿estás pensando en tu ayuda idónea? Nadie lo sabe. ¿Quién es? A mí no me vino un ángel a decirme, Alex, Lorenita va a ser tu esposa. O llegué a la escuela donde ella trabajaba, en la escuela Oasis, y una flecha me la señalaba y así, esa va a ser. Esa es tu esposa. Dios no hace las cosas así, hermanos. Mire, a Jesús le preguntaron, ¿cuándo va a ser el fin de todo? ¿Qué les respondió Jesús? Ni siquiera a mí me lo ha revelado el Padre, solo mi Padre que está en los... Ni los ángeles, nadie sabe el día, pero que Él va a venir, eso es un hecho. Y lo estamos esperando, yo lo espero con ansias. Ni los ángeles, hay cosas que Dios, hermanos, no quiere que sepamos. Dios sabía, por ejemplo, imagínense José, hablamos de José la semana pasada. José viene y le dice, Señor, mira José, Dios se le acerca y le dice, mira José, te va a pasar esto. Tal día tus hermanos te van a secuestrar. Te van a llamar que vayas al campo. Vos vas a ir, te van a meter un pozo, te van a querer matar, pero yo les voy a influenciar a que no te hagan nada y que te vendan. Y yo te voy a hacer grande en Egipto. Yo le pregunto, si José oye que le iban a hacer eso, ¿creen que él hubiera ido? No, yo no voy, dice, estos me van a hacer daño. O sea, a Dios no le interese que sepamos nuestro futuro y andamos que nos lean la mano, que nos digan si mi mujer me quiere o no me quiere, si anda con otro o anda con otro. Ustedes andan inventando esas cosas. Esa es para la señora ya que no sabe ni cómo se llama y andan leyendo el horóscopo y dice a las viejitas, Dios te tiene preparado, no Dios ni dice Dios siquiera, el futuro te tiene preparado un príncipe azul y ay, yo quiero un príncipe azul. Pero andamos pensando en el futuro todavía. Tenemos 80 años y queremos ver qué va a pasar con nosotros. Si todavía me voy a volver a casar. Hay cosas que a Dios no le interesa que sepamos, amados hermanos. Deje de buscar iglesias profetizas, deje de buscar en pastores en el futuro, deje de hacer esas cosas. Viva el día como este día, vívalo para el Señor. Hay gente que dice, ay, yo nunca le llevé flores a mi esposa y hoy le estoy llevando flores en la tumba. ¿Por qué esperó que muriera? Es hoy. Hoy llévele flores. No espere que esté en la tumba. Ay, yo te quería regalar flores, pero nunca, aquí te las traigo. Ni le va a escuchar nada si hasta hiede. Es hoy. Es cuando debemos de hacer las cosas, hermano. Queremos hacer las cosas mañana. Mañana para acá. ¿Para qué? Ay, yo nunca le dije a mi mamá, a mi papá que los quería. Ay, papá, en la tumba yo te quería. ¿Y por qué nunca le dijo? Es hoy. Es hoy, no espere mañana. Porque Dios no le va a decir, mira, mañana te vas a morir, o tu papá va a morir. No, Dios no le va a decir eso. Nadie sabe, solo Dios. Deje de buscar en iglesias, en profetizas, en pastores. Viva el presente con el Señor. Obedezca al Señor cada día. Búsquelo cada día. El cristiano vive cada día amando, perdonando, reconciliándose, pidiendo perdón. Es hoy, todos los días de su vida, pidiéndole al Señor vida eterna y perdón y reconciliándose con sus seres queridos y con Él mismo. Esa es la vida del creyente, del cristiano. Hermanos,
Y Pablo está diciendo que esta voluntad, como decíamos, los secretos de Dios no los podemos alcanzar. Aunque mucha gente ha hecho cosas, fíjense. Hay algunos que andan diciendo que han hecho cálculos en la Biblia, las matemáticas de no sé dónde, de allá en Daniel, y no sé, lo juntamos aquí, y cuántos años, entonces Jesús va a venir tal año, tal fecha y tal día. Muchos han dicho eso. Cuando comenzó el año, hubo alguien que dijo, el 1 de enero del 2000 cabalito fue, ¿verdad? Dijo, ese día viene Jesús. Llamó a todos sus feligreses a la iglesia, comenzaron desde las 12 de la noche a estar esperando la venida de Jesús, llegaron a las 6 de la mañana, llegaron a las 12 del mediodía, las 12 de la medianoche, y Jesús no apareció. ¿Sabe qué hicieron los hermanos? Comenzaron a tirar las sillas al pastor. Pastor falso, mentiroso, nos enganchaste. Y la gente había vendido todo, se había deshecho de todo, porque Jesús venía. El día y la hora nadie lo sepa. Y Dios no interesa que usted sepa. Lo que a Dios le interesa es que usted esté preparado para ese día, para que cuando Él venga, lo vaya haciendo lo que Él quiso que hiciera, haciendo su voluntad. Y cuando diga el Señor, he aquí mi amado, pasa en el gozo del Señor. ¿Ven? No estoy diciendo, preguntando, ¿y cuándo va a venir? Solo Él sabe, hay cosas que van a suceder. Ahora, para conocer la voluntad de Dios, amados hermanos, hay algo que tiene que ocurrir en su vida y tiene que ver con su maduración. Vamos a Hebreos. Hebreos, capítulo 5. Hebreos 5. Hablando de eso, hermanos, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Hebreos capítulo 5, mire, versículo 14. 5:14. Dice, mire, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La gente madura en la fe tiene los sentidos, dice ahí, ejercitados para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. La voluntad de Dios, lo que Dios le agrada y lo que Dios no le agrada. Esa es la vida que está trabajando y está discerniendo, está ejercitando sus sentidos. Conforme haya madurez espiritual, vamos a ir creciendo en quién es Dios, qué le agrada a Dios. Mire, hermanos, su vida cristiana de aquí a 10 años no va a ser la misma. Usted tuvo que haber madurado. ¿Cuántos años tiene usted de estar en el Señor? Yo tengo 35 años. Yo sé que hace 35 años, o yo ya no soy el mismo de hace 35 años, ni hace 10 años, ni hace 15 años. Sé que Dios ha estado obrando y haciendo algo especial en mi vida. Y en usted también. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya no es el mismo. Si ya tiene 10 años de estar en la iglesia, en el Señor, ya no es el mismo. Ahora, si usted sigue siendo el mismo, sigue estado sentado allí, tiene 15, 20, 30 años de estar ahí sentado, usted es el mismo. No digo que no se siente, estoy diciendo de que si usted no le sirve al Señor, si usted no, hay tantos ministerios, ¿no? Y si usted no le sirve al Señor, usted no ha crecido espiritualmente. Usted solo está, comiendo para adentro y se va a poner como yo, panzoncito espiritualmente. Entonces, como uno se pone panzoncito espiritualmente, se cansa bien fácil y ya no hace nada. En 10 años usted tiene que ser diferente en su vida espiritual. Estoy hablando de la vida espiritual, porque también va a engordar un poquito como yo. Pero hermanos, la gente en la fe tiene que ser diferente. Mire lo que decía Filipenses capítulo 1. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Mire, decía el apóstol Pablo, y esto pide en oración, Filipenses 1, 9, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. O sea, eso se refiere a entendimiento. Dice que vuestro amor abunde aún más y más en entendimiento y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Mire, llenos de frutas de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, la inmadurez nos hace elegir mal. Nos hace tomar o hacer malas elecciones. Por ejemplo, los que tienen hijas de 15 años. Ahí llega su niña de 15 años en la casita y le llega un muchacho con la gorrita para atrás, con los pantalones caídos,
con un montón de cadenas así brillantes, ¿verdad? Cadenas por aquí, cadenas por allá. Bien impresionante el muchacho. ¿Saben que a los pobres les gusta lucir lo que no tienen? El rico no luce nada, fíjense. ¿Se han dado cuenta de eso? Pero llega este cipote a decirle, mire, yo voy a andar con su hija. Uy, hijo, ¿y a qué te dedicas? Pues, ¿estudias? No, yo trabajo. ¿Y en qué trabajas? Trabajo en la calle. Oh, ¿y de qué comes? Lo que me salga en la calle. Yo le pregunto a usted, papá, mamá, ¿dejaría que su hija anduviera con ese? ¿Para qué no? Hija, ¿qué te pasa? ¿Qué no ves lo que tenés enfrente? Si este te va a arruinar la vida. Ay, papá, es que ustedes son anticuados, viejos. Yo lo voy a llevar a la iglesia, vas a ver, y lo voy a cambiar. Es que ustedes no saben que los hipotes dicen que nosotros los papás no sabemos nada. Somos viejos antiguos. Es más, a los papás ahora nos llaman viejos, a los maestros los hipotes les pegan. ¿Sabían eso ustedes? Mire, cuando yo era estudiante de primer grado, no sé si les conté aquel día, pero lo voy a volver a contar. Yo estudiaba en la escuela El Palo Verde, se llamaba. La escuela quedaba entre El Salvador y el Musón de la División de Guatemala. Y ahí estaba la señorita Lupita, mi maestra, primer grado. Y recuerdo que el primer día, un primo agarró una piedra y ¡poche! Se sonó un cipote, va. Sangrerío el bicho, y nosotros todos afligidos, va. Vino la señorita Lupita, agarró el bicho del brazo, lo dio vuelta y le pegó unas chiliciadas, ¿cómo es? Un chilillo agarró, pues. Le dio una a la señorita, flau, flau, lo arrastró casi por toda la escuela, flau, flau, para que no lo volviera a hacer. Y lo dejó parado. A ratito aparecieron los papás, los mandaron a llamar. Llegaron los papás, ¿dónde está, señorita? Ya está. Vení para acá, cipote, se quitó el cincho y flau, flau, flau. ¿Sabe qué eso hacían los maestros y después lo hacían los papás? No volvás a golpear a tu compañero. No, y al revés. Los hipotes le pegan a los maestros. Y si es posible, dicen, si no me pasas, ya sabes lo que te va a pasar. Hermanos, ese es el problema que tenemos ahora. Esa es la situación que vivimos ahora. Yo no sé cuántos nos dieron reglazos, pero a mí me dieron reglazos de la maestra y yo se los recibí con cariño. Le decimos a los papás viejos que no me dejas ir a la fiesta y no me dejas ir a las verbenas. Yo quiero ir a las 2 de la mañana con mis amigos. Te odio, le dicen los hijos. Que lo odien. Que lo odien. Pero cuando se vayan a casar, le van a decir, papá, gracias por haberme hecho tropiezo, por no dejar que cayera en drogas y en todas esas tonterías. Hay que lo odie ahorita, él lo va a odiar. Ay, pobrecito mi niño, mira, porque los papás vamos alcahuetos. Ay, mi hija pobrecita, déjala ir a la fiesta. Si con los amigos va, ay, amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? No sé, pero son amigos buenos. No sé, una que otra cervecita se toma. Ya me desvié el tema, perdón, hermanos. Mira eso. Estaba hablando de la muchacha esa de los 15 años. Bueno, la mamá como se dio, ¿verdad? Vaya, pues te voy a dar chance que andes con ese. A los 17 años la tiene embarazada. Ya a los 24 años, a los 20 años, ahí anda el cipote y la cipota jalando el cipote de un carrito. Y usted, de papá, manteniéndolo a los dos. Y usted le dice, mamá, la cipota ya cuando tiene 20, ¿y por qué no me dijiste nada? Si yo te lo dije, le dijo. Si te advertí que te iba a ir mal. Hoy tenemos que mantenerte a vos y a este vago. Porque son vagos sus cipotes, no hacen nada. Perdón, si aquí hay uno. Hay que actuar, hermanos. Los cipotes nos quieren mangonear. Quieren hacer lo que ellos quieren. Pero ningún papá le dice algo a su hijo si no es para su bien, ¿no es cierto? Y no se arrepienta, siga peleando, aunque se enojan, aunque hagan berrinche. Ahí le quitan el celular y hace un gran berrinche, como que están convulsionando. ¡Ah, yo quiero mi celular! Hasta el doctor llega, ¿qué le pasa a su niña? No sé, está convulsionado, hombre. El celular le ha quitado a usted, pero está así. Ahí deje que haga berrinche, no le va a pasar nada. Échele llave al cuarto, échele llave a la ventana. No deje nadie con que quiera ahorcar, porque a veces quieren ahorcar los hipotes. Por cualquier tontería. Ya me volví a desviar del tema.
El deseo de Pablo, amados hermanos, regresemos a la palabra, es que crezcamos en el conocimiento y en el discernimiento. Mire, porque si no crecemos, hablando ya espiritualmente, a cualquier cosa le decimos amén. El no tener conocimiento y no tener discernimiento, a cualquier cosa le decimos amén. Hoy cualquier persona se pone una corbata, se pone un saco y con 2 palabras de motivación dice: ese es un gran pastor, es que ese sí nos motiva. Dice que los cielos se van a abrir para mí. Si los cielos ya están abiertos para usted, hermano. Hoy te vendrá una gran bendición. Hoy te va a dar un carro. Tenga cuidado, lo va a atropellar un carro. El deseo de Pablo es que crezcamos en conocimiento y en discernimiento. La voluntad de Dios es que conozcamos sus mandamientos. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí, que conozcamos sus mandamientos y que hagamos su voluntad. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esa voluntad, hermano? Hay 3 formas, rapidito. Tengo 10 minutos. Hay 3 formas, o la voluntad de Dios depende de 3 cosas sencillas para todo cristiano. Para conocer y hacer la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta, depende de 3 cosas. Lo primero es que usted debe de conocer la Biblia. Para hacer esa voluntad de Dios, usted debe conocer la Biblia. Usted no puede hacer la voluntad de Dios si no conoce este libro. Mire, hoy el peligro que hoy la gente anda diciendo es, esta frase dice: es que Dios me ha mostrado. Siento de parte de Dios, siento en mi corazón, siento un fuego que me quema. Cuando alguien le diga que siente un fuego que le quema, aflíjase, está más cerca del infierno que del cielo. ¿Sí? Que Dios no quema. Dios no quema. La clave, hermanos, nadie conoce la voluntad de Dios porque no conocen la palabra de Dios para sus vidas. Le voy a decir algo que usé en Sonsonate, no suelo usar ese tipo de palabras, pero se lo voy a decir. Si usted es un perezoso para la lectura bíblica, no sé si aquí traen la lectura bíblica todas las semanas. Yo en Sonsonate les envío la lectura bíblica toda la semana. Si usted es un perezoso, oiga bien, en la lectura bíblica no va a conocer quién es Dios, porque Dios, hermano, se va a revelar en su palabra. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Quiere conocer a Dios? Él se va a revelar en su palabra. Un pastor decía: debe haber palabra y oración. Pero hay gente que dice: no, yo soy bueno para la oración, pero no quiere leer la palabra. Entonces ese que dice: yo solo soy oración, a saber a qué Dios le ora si no conoce la palabra de Dios. Y si es un Dios en su mente y dice: oh Dios, tú que lo conoces todo. Pero ¿qué dice la palabra? No puede, hermanos, solo oración. Y no, hay gente que dice: yo fui uno de ellos. ¿Dónde está el hermano Delso? Ahí lo pongo de ejemplo. Yo fui uno de ellos que cuando decía el pastor, cuando era joven, en una iglesia que yo iba, los domingos preguntaban: ¿cuántos capítulos leyó usted de la Biblia? Y yo era el primero: 15, 20, 30. ¿Sabe qué hacía yo toda la semana o el domingo antes de ir al culto? Me leía los salmos más cortos. Ni sabía lo que leía, pero yo decía: hoy leí 30. Ahí estaban las estadísticas de la iglesia, que yo leía 30 versículos, capítulos a la semana. Hay gente que ha leído 30 veces los salmos y nunca ha leído Levíticos. ¿No es cierto? Leemos los salmos porque son más fáciles, más cortos, pero no conocemos la Biblia. Entonces, si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Entonces, hermanos, necesitamos conocer la palabra de Dios. Hay un versículo que todos conocemos para conocer la voluntad de Dios. Mire, 2 de Timoteo, esto lo conocemos todos, pero leámoslo. Por lo que les voy a decir, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, oiga bien, sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos,
¿Cuál es la parte de la Biblia que ha sido inspirada por Dios? ¿Cuál es la parte de la Biblia que ha sido inspirada por Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Porque hay gente, hermanos, como les decía, que ha leído los Salmos y no ha leído otros libros, ¿verdad? Hay mucha gente, hermanos, que cuando llega a las genealogías, usted ya va a llegar a eso, y dice ahí, fulano engendró a Futano, iba a decir yo. Fulano engendró a fulano, tuvo 300 hijos, luego vivió 300 años, luego tuvo 400 años, y aparece todo eso en la Biblia. Y uno dice, ay, no, hombre, esto lo voy a pasar. Hay nombres que aparecen allí en la Biblia que ni nombrarlos podemos, pero hermanos, los tengo que leer. ¿Sabe por qué? Porque si las genealogías están en la Biblia, en este libro, es palabra de Dios, y si aparecen allí, léalos, porque así como léelos, lo que Jesús dijo que está escrito en rojo, así tiene que leer todo. No, esto me lo voy a saltar, decimos. Si está ahí, es palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Toda la palabra es inspirada por Dios. No se puede hacer la voluntad de Dios si no conocemos a Dios y si no conocemos su palabra, hermanos. La mayor urgencia de la iglesia evangélica de este tiempo es empezar a estudiar más la palabra de Dios. Y alguien podrá decir, pero hermanos, si la lectura, la letra mata, sí, mata la ignorancia, mata el engaño, mata la herejía, mata a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia hace es, la Biblia no nos enfría, la Biblia nos santifica, la Biblia nos muestra quién es Dios, la Biblia nos cambia, la Biblia nos transforma. La Biblia debe ser el centro de nuestra iglesia. No levante la mano, pero ¿cuántos estamos haciendo la lectura semanal? No la levante, por favor. Solo le pregunto, ¿y usted ahí? ¿Esa es la voluntad de Dios? Usted responda, ¿sí o no? Si no lo está haciendo, ¿lo hago o no lo hago? La voluntad de Dios es que esta iglesia esté leyendo el Antiguo Testamento, creo que estamos, ¿verdad? Ya debemos ir por Éxodo. Los dos, sí, estamos leyendo el Antiguo y el Nuevo. ¿Quiere conocer a Dios? Mire, es que tenemos 1000 excusas para no leer la palabra. ¿Cuántos vieron el partido ahora del Real Madrid con el Barcelona? Nadie lo vio, qué lindos. ¿Cuánto tiempo le quita un partido de esos? 90, 15, 1 hora, 20 minutos. ¿Sabe cuánto tiempo me lleva a mí leer 3, 4 capítulos de la Biblia? Promedio, entre 6 y 8 minutos. Y yo pierdo tiempo viendo un partido, 120 minutos. ¿Por qué ve novelas? ¿Cuánto tiempo pasan viendo las novelas? Mire, yo no sé cómo es que usted puede ver esas herejías, no le llamamos herejía. Eso es pero eso es lo más bajo que existe. Donde es fornicación y adulterio, es lo número 1. Ay, pero muchos no vinieron ahora porque se quedaron viendo la novela. Cuando yo estaba cipote, había una novela que se llamaba La Cristina Bazán, nunca se me olvida a mí. Los que están viejos como yo se rieron, ¿va? ¿Saben qué tenía la Cristina Bazán? Era una bien bobita. Y todos lloramos cuando mirábamos a la Cristina Bazán, porque la hermana estaba embarazada y le dijeron que ella es la que estaba embarazada. Y entonces el enamorado, uy, qué mujer más perdida, dijo, yo no me meto con esta, está embarazada y me voy a casar con la otra, con la que estaba embarazada. Y todos ahí llorando por la Cristina. Y se fue a meter aquel con la que estaba embarazada de verdad, y a las horas no tuvo nada porque estaba embarazada. Pero nosotros ahí nos deleitamos. Yo estaba cipote y miraba novelas, porque también los hombres vemos novelas, fíjense, hermano. Sí, dijeron por ahí. Hermanos, la palabra nos cambia, nos transforma, nos muestra quién es Dios. Debe ser el centro de la iglesia. En este tiempo necesitamos conocer más la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si no va a venir uno que va a decir, hermanos, voy a ver que Dios me va a hablar ahora. Va a cerrar la Biblia y va a decir, ¡pam! Aquí dice que los pecadores van, y va a empezar a hablar cosas que ni son de Dios. ¿Sabe que muchos hemos caído por falta de conocimiento de la palabra? Y nos hemos sido engañados. Y cuando usted va a la luz de la palabra se da cuenta de tantas cosas en las cuales hemos caído. Pero bueno, hermanos,
Segundo, si yo conozco la Biblia y yo quiero hacer la voluntad de Dios, la cual es perfecta, que es buena, es agradable. Si yo conozco la Biblia, lo segundo que es, debo aplicar la palabra de Dios. ¿Cómo dice Santiago? No solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Hacedores, seamos, hermanos, no solo seamos oidores, sino también hacedores. Mire, hay gente que dice, hermano, yo ya leí la Biblia, ya vi lo que hay. ¿Qué le toca ahora? Aplicarla. Aplique la Biblia, aplíquela a su vida por medio del Espíritu Santo y va a ver cómo Dios va a ser lindo. Mire, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 17:17, santificados en tu verdad, tu palabra es verdad. 1 Corintios dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo por medio de la palabra. Hermanos, cuando nos llenamos de la palabra, nos llenamos de Dios. Y cuando usted se llena de la palabra, eso lo va a llevar a tomar buenas decisiones en la vida. Si usted se llena de la palabra, se está llenando de Dios. Hay un joven que una vez llegó y me dijo, mire, hermano, yo conocí una chica. Wow, qué chica más guapa, dice él. Atractiva, sexy. Mire cómo me guiña el ojo. Mire cómo me sonríe. ¿Será que esa será mi donia? ¿Sabe qué le diría yo? Huye de Jezabel. ¡Sal corriendo! Huye, porque si te guiña el ojo a ti, o es tuerta, o tiene un tic, o le guiña el ojo a todos los hombres. ¿No es cierto? Pero los bichos se dejan llevar por la... Yo no vengo a hablar de eso, pero las apunté aquí. Joven, corre de esa muchacha que te manda corazoncitos, que te manda la selfie, conóceme, y le manda la selfie en media ropa, ¿verdad? Porque oye, bien fácil eso, las jovencitas le mandan al muchacho, quiero que me conozcas. ¿Quieres conocerme? Mírame. Joven, esa no es la que Dios tiene para ti. Corre de una mujer joven que abre su corazón rápido. El corazón de una mujer que vale es el corazón de una mujer que tiene un cerrojo, el que quiere llegar a ella tiene que ganárselo a pulsos. Las jóvenes no deben de ser abiertas, deben de ser reservadas y deben de tener una frontera delante de ellas. ¿Sabe cuál es la frontera? Dios. Si tú no ves en ese muchacho a Dios, ese te dice que no lo dejes pasar. Ese no es de Dios. Jovencita, ¿quieres hacer bien las cosas? ¿Eres cristiana? Si confías en tu pastor, yo lo primero que le digo a mis jovencitas, si un muchacho quiere llegar a ti, decirle que hable primero conmigo. A ver si todavía le dan ganas de seguirte siguiendo después de que hable conmigo. Porque yo le voy a decir, bueno, ya tenés casa, tenés trabajo, puedes mantenerla. ¿Y qué le vas a dar a los suegros? Porque tenés que darles un dote también. Hay muchachas que dicen, no, yo no quiero que se metan conmigo. Yo quiero tener mi novio. ¿Y qué pues? El pastor que ni se meta, mi papá que no se metan. Mire, un noviazgo solitario es un divorcio anunciado. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Quienes nos vamos a comer el plato después vamos a ser todos. Primero porque si se casaron en la iglesia, uno se tiene que ir y no queremos que se vayan. Ya esas cosas suceden en medio de la iglesia. Los trabajos, por ejemplo, hermanos, no que quiero hablar de eso rapidito, pero un trabajo que te quita los cultos, que no te deja estar con tu familia, no es un trabajo de Dios. Todos los trabajos son dignos, pero si el trabajo no te permite congregarse, aunque yo tengo ese problema, no crean, es una batalla para mí, el no faltar a la iglesia por mi trabajo. Y a veces me toca hacer turno los domingos y yo peleo y pago con tal de que alguien me haga ese turno, porque un trabajo que me quita de congregarme no es de Dios.
Un trabajo que no me permite estar con mi familia no es de Dios. Ahora, la Biblia no dice eso, hermano. Pero si usted conoce la palabra de Dios, Dios le va a dar sabiduría qué decisiones tomar. La Biblia no dice con quién se va a casar, pero tú, joven, si conoces la palabra de Dios, te va a decir cómo debe ser la mujer, cómo debe ser el hombre. Te va a dar sabiduría para hacer buenas elecciones. Conoce la Biblia y aplícala, si quieres hacer la voluntad de Dios. Tercero, conoces la Biblia, la estás aplicando ahora, que seamos transformados por la Biblia. Hay que conocer la Biblia, hay que aplicarla, pero debemos de buscar ser transformados por la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hermanos, que no dan tiempo de pensarla, que dependen de un segundo, de un momento. Hay momentos en que no debemos de tomar decisiones, y la mayoría de las cosas que hacemos en la vida ni las meditamos a veces. Imagínese, usted va en su carro. Usted va en su carro con su familia y usted va bien tranquilo y de repente llega una calle, una crucecalle, viene un carro y se tira al alto. Y usted a puras penas se detuvo y escapó de chocar. ¿Qué es lo primero que hace? Dice, gracias, Señor. Y le pi, 3 veces le pitamos. Y si es posible, agarro el carro, lo sigo. Párate, bájate. Hermanos, hay cosas que dependen de un segundo donde debemos de tomar una decisión. Y si la palabra no nos ha transformados, ay, que de repente pisotea a mi esposa. Ay, linda mi esposa, ¿cómo le? En ese segundo, solo en la cara se va a ver si realmente, ay, mi amor, cuánto me amas que hasta me pisoteaste. O los que trabajamos, llegamos a nuestra casa y dice, mira, mi amor, fíjate que se quemó la comida. ¿Qué hacemos nosotros los hombres? Ay, si es que cabal mi mamá me decía que esta no me iba a dar de comer. Es un segundo que tenemos para reaccionar. ¿Cómo voy a hacer yo? Si la palabra comenzó a transformar mi vida, yo sabré reaccionar y tener dominio propio en el momento. Porque solo depende de un segundo. Hermanos, nosotros externamos lo que hay en nuestro corazón. ¿No es cierto? Si no me cree, vea la palabra de Dios. Mateo 12, versículo 34. Es cosa de segundos. Ese segundo muestra realmente lo que somos. Mire, Mateo 12, versículo 34, 12:34, mire lo que dice la palabra del Señor. Él decía, acá usted no dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Dice, mire, porque de la abundancia del corazón, ¿cuántas malas palabras salen de su boca, hermanos? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón, ¿qué saca? Saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mire el versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Salmo 51:10. Vamos al Salmo 51:10, lo que decía David, el salmista. Salmo 51:10. Hermanos, tenemos que clamar por esa transformación. Su palabra nos va a transformar. Mire, 51:10, lo que dice. Decía el salmista David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, tenemos que clamar a Dios por esa transformación. Nosotros expresamos por fuera lo que tenemos en el corazón. Y cuando el pastor nos corrige, porque cuando el pastor nos corrige, ¿cómo se siente usted? ¿Reacciona con rabia? Uy, ya me vio. O usted es humilde y dice, sí, pastor, estoy mal en esto. Estoy mal con mi esposa. Estoy mal con mi esposo. Estoy cometiendo este error en mi trabajo.
Pero si hay rabia en usted, clame al Señor y diga al Señor, dame un corazón limpio, como decía el salmista. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hazme humilde, hazme enseñable, dame un corazón limpio. Déjame, Señor, hazme humilde y ayúdame a ser corregible. Te voy a decir algo. Si los pastores de aquí a usted no lo corrigen, aflíjase. ¿A cuántos el pastor Mito los ha corregido? No levante la mano. Porque yo hay gente allá el Señor me tiene allá en Sonsonate que yo no le digo nada. Con solo verle la cara digo, ay Señor, mejor que siga igual, mejor me aparto. Pero cuando yo veo una vida que digo, hermano, esta semana se acerca un hermano, después de nuestra reunión de matrimonios, hermano, quiero confesarles algo. Yo no estoy casado con mi esposa, me quiero casar. Yo ya lo sabía, pero yo esperaba que él me lo dijera. Y qué lindo decirle, hermano, estamos para ayudarle. Pero yo no puedo, si alguien está ahí y está mal, pero ese se cree la divina garza, y cuando yo me acerco, viene el pastor, así como, pastor, Dios lo bendiga. Buen culto, buena palabra. Pero conmigo no se meta. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Si su pastor no lo está corrigiendo, aflíjase y dígale, Señor, hazme enseñable, hazme corregible, hazme humilde. ¿Sabe qué va a hacer el Señor, hermanos? O lo que Dios ha hecho. Él ha puesto un espíritu dentro de nosotros. Y ese espíritu hace la diferencia. Terminemos en ese versículo. Ezequiel, póngase de pie, por favor. Ezequiel 26 o 36. Ahí vamos a terminar. Hay dos voluntades. La determinada por Dios, que nadie puede cambiar. Pero hay una voluntad. Hay una voluntad que es guiada por sus mandamientos, a la que podemos obedecer. Y para obedecer y hacer la voluntad de Dios, necesitamos conocer, aplicar y ser transformados por la palabra de Dios. Resumo la palabra esta noche. Busque a Dios en la palabra de Dios. No lo busque en otras cosas, búsquelo en la palabra. Conozca la palabra de Dios, aplique la palabra de Dios y déjese transformar por la palabra de Dios. Mire, Ezequiel 36, Dios va a hacer algo muy lindo en nosotros. Ezequiel 36. Ezequiel, si no me equivoco, está después o antes de Daniel, ¿verdad? Ezequiel, ¿cuánto le dije? 36, amados hermanos. Ezequiel 36, versículo 26. Versículos muy conocidos. Dice el Señor, mire, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y dice, mire, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Conocer y hacer la voluntad de Dios debe ser nuestra meta. Y entonces seremos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Está aquí, su palabra. Tiene que conocerla, tiene que aplicarla y tiene que dejarse transformar por ella. Es ahí cuando el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios que ha sido puesto en usted y en mí, va a hacer esa obra especial y va a transformar su vida y mi vida. Hay una expectación en nuestro corazón. Quizás veamos difícil, pero hermanos, si algo caracteriza al verdadero Hijo de Dios, al nacido de nuevo, es que ese anhela, desea hacer la voluntad de Dios. Y cada día, esto es una batalla. Cada día peleamos primeramente con nosotros mismos, peleamos contra el mundo y contra Satanás, pero Él está con nosotros. Él ha depositado su espíritu en usted y en mí,
Y ese Espíritu nos da el poder para ser vencedores. Ese Espíritu nos da el poder para hacer la voluntad de Dios. Ese Espíritu de Dios nos da la fuerza para decirle no al pecado. Ese Espíritu de Dios nos da el poder para amar cada día más a nuestras esposas, a nuestros esposos. ¿Cuántos queremos hacer la voluntad de Dios esta noche? Hay un canto que dice: mi expectación y mi esperanza están en ti, Señor. Y que esta noche usted le diga: Señor, mi expectación y mi esperanza están en ti para hacer tu voluntad, para hacer lo que tu libro dice, para hacer lo que tu palabra me enseña. Entonces usted va a poder ver la victoria en todo en su vida. Mi expectación y mi esperanza están en ti, Señor. Gracias, Padre.